Muy buenas noches, amados hermanos. Bienvenidos a nuestro estudio, la obra del Espíritu Santo. Ya nuestra lección número 9, que lleva por título, como ven en pantalla, los dones del Espíritu Santo. Ojo, no confundir con el tema el don del Espíritu Santo. Ese tema va a ser tratado en la lección número 10. Primero vamos a hablar de los dones del Espíritu Santo. Había considerado pasar directamente al tema del don, porque ya este tema de los dones espirituales normalmente se debe entender que lo dominamos. Sin embargo, dominar un tema es tener la capacidad de poder enseñarlo de la misma manera que lo aprendimos o incluso mucho mejor. No sé si todos estemos en esa línea de poder dar un estudio sobre esto donde podamos explicar detalladamente, ampliamente el tema, pero si es así, pues bueno, bendito sea nuestro Dios. Si no es así, es importante reforzar. Y además, el punto que medité más fue el hecho de que pretendemos hacer un curso de un curso integral, un curso total sobre la obra del Espíritu Santo. Entonces, si dejábamos fuera el tema de los dones espirituales, estábamos dejando fuera un tema importantísimo y por el hecho de entender que lo conocemos o dominamos, pues no debe desanimarnos volverlo a repasar. De hecho, en estos cursos bíblicos virtuales hemos tocado ya esta misma temática, si no me equivoco, en 2 ocasiones, particularmente porque aquellos cursos se prestaban para llegar allí. Sin embargo, acá lo vamos a integrar con los demás temas que hemos tratado, con los que vienen, y necesitamos reforzar y recordar algunas cosas importantes para que podamos aplicarlas luego. Entonces, no tener que citar un curso de hace 6 meses o de hace 2 años, sino que podamos citar una lección que hemos pasado brevemente. Así que les prometo, lo que sí es que no lo explicaré como anteriormente, sino que trataré de hacerlo más amplio, más detallado, para que le encontremos un gusto nuevo a este tema que hemos explicado. Incluso yo creo que todos nosotros en alguna ocasión, sea en el evangelismo, principalmente en el evangelismo, o en la edificación con la congregación local. Así que vamos a dar inicio pues a nuestra lección, los dones del Espíritu Santo, lección número 9. El tema de los dones del Espíritu Santo es de suma importancia para los cristianos. En el momento en que se está presentando esta lección, sí, ahorita mismo muchos afirman poseer los dones del Espíritu Santo. O bien se realizan milagros en el siglo XXI o no se realizan. Esas dos afirmaciones no pueden ser verdaderas al mismo tiempo y en el mismo sentido. Por lo general, se siguen dos líneas de razonamiento diferentes para demostrar que los dones espirituales cesaron en el primer siglo o dejaron ya de tener vigencia o uso en el cristianismo. En primer lugar, algunos utilizan un argumento lógico inductivo en el que se van a analizar específicamente el caso de los milagros modernos y ven que los sanadores modernos realmente no llenan los requisitos de lo que la Biblia define como milagros. Entonces no serían milagros auténticos o verdaderos. En segundo lugar, algunos utilizan argumentos lógicos deductivos a partir de las escrituras para demostrar que los milagros tenían un propósito específico que se cumplió en el primer siglo y que Dios no utiliza algo cuyo propósito ya fue cumplido. Dios no hace nada de más, Dios no hace nada en exceso, Dios solamente hace lo que Él se ha propuesto en el tiempo y circunstancias y con los propósitos que Él se lo ha propuesto. Este servidor va a emplear ambos métodos, el inductivo, tomando los casos específicos y yéndonos a la Biblia para compararlos y ver que los milagros modernos nada tienen que ver con los milagros bíblicos. Y número dos, vamos a utilizar también el proceso deductivo para citar varias escrituras que nos van a llevar inevitablemente a la conclusión de que los milagros fueron del primer siglo, cumplieron su propósito y dejaron de ser. Vamos entonces a nuestro primer punto de esta noche, que es clasificaciones de los milagros en el Nuevo Testamento. ¿Qué debemos decir aquí? Bueno, que los milagros en el Nuevo Testamento se agrupan en 3 categorías básicas.
relacionadas con la causa, el efecto y el propósito. Todas las clasificaciones de los milagros se pueden ubicar en estos tres grupos: causa, efecto y propósito. Vamos a ver, en primer lugar están las señales. Allí el griego, la palabra griega para señales es semella, que significa señal, marca, prueba, según el léxico de Taller. Trench, que es otro autor que define palabras griegas, dice que semellon afirma que el objetivo principal del milagro es conducirnos hacia algo más allá de sí mismo. El milagro es una especie de señal que apunta hacia Dios. Por lo tanto, se llama señal porque lo que se pretende no es que la persona se quede solamente mirando aquello sobrenatural e impresionante, sino que eso le señale a otro lugar. En este caso es, ves algo impresionante, pero automáticamente se te dirige la atención hacia lo que interesa, lo que importa, lo que busca resaltar esa señal. Entonces, cuando Jesús convirtió el agua en vino, el punto no era quedarse hablando de qué rico era ese vino nuevo, qué abundante, qué poder, no, sino es mirar a Jesús y entender que estaban entonces frente a la persona que era el Hijo de Dios, frente a la persona que estaba siendo respaldada, que estaba siendo verificada frente a sus ojos como el Mesías. Entonces, muy importante lo que dice Trench. La señal no es para quedarse fijándose solo en ella, sino para mirar hacia lo que ella nos quiere enseñar o mostrar. ¿Conocen a Vine, W.E. Vine, el diccionario expositivo de palabras del Antiguo y Nuevo Testamento? Bueno, él dice que semellon es una señal, una marca o símbolo que se utiliza para milagros y maravillas como señales de autoridad divina, es decir, para corroborar o para verificar que aquel que las está realizando y que está predicando lo hace con la autorización de Dios. Esta palabra se encuentra 77 veces en el Nuevo Testamento. Nos referimos a la palabra semellon. A veces se traduce milagros, a veces se traduce señal, a veces o una vez se traduce símbolo. Algunas señales fueron el resultado de la realización de un milagro, como el caso ya citado de Juan capítulo 2, versículo 11, y también debemos agregar Mateo 12, 39. El primero dice: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Ese era el punto. Se da la señal, pero ellos ponen la mirada en quien deben ponerla y dan el resultado o el fruto que se espera. En este caso, tuvieron fe en él como Señor. Mateo 12:39. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Otra vez, tenemos una historia real, literal de Jonás, pero a pesar de que está en la Biblia para mostrarnos lo que experimentó el profeta en la misión que Dios le había dado, también está en la Escritura para que Jesús luego pudiera señalar a esta señal para decir, cuando vean que esto sucede en el Hijo del Hombre, no literalmente como le sucedió a Jonás, sino en el caso del Hijo del Hombre sería en el seno de la tierra, una forma de hablar de su sepultura, entonces recordarían que él está cumpliendo la profecía. Así que otra vez, verlo a él sepultado era una señal o era una indicación que hablaba de un Mesías que estaba cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento. Bien, avanzamos. En segundo lugar, se utiliza la palabra griega dinamis, o ahí tomamos la desinencia dinamei, pero en realidad siempre es dinamis, o es el término raíz principal. Este significa fuerza, habilidad o poder, según Taller. Dinamis siempre señala a nuevas y mayores fuerzas que han entrado y que están trabajando en este mundo inferior, es decir, inferior con respecto o en comparación con el mundo espiritual o las fuerzas y poderes del mundo espiritual. Así lo define Trench. Esta palabra se utiliza en Hebreos 11:11 para hablar de fuerza.
para hablar de maravillas en Hechos capítulo 2, versículo 22, para hablar de capacidad en la parábola de los talentos en Mateo 25, 15, para hablar de milagros en Mateo 7, 22, refiriéndose a aquellos que van a estar en el juicio final reclamando que por qué no son salvos si ellos hacen milagros. Y poder, como se utiliza en Efesios 3:20, cuando se nos dice que su poder va más allá de nuestro entendimiento. El poder se manifestó al menos en 5 áreas en el Nuevo Testamento. Paso un poco rápido sobre algunos puntos porque ya decía, los conocemos y solo estamos haciendo un repaso. El primero de ellos es poder sobre la naturaleza, como cuando Jesús caminó sobre el agua, allá en Mateo capítulo 14, versículo 25. También cuando calmó la tempestad en Mateo 8:26 y cuando maldijo la higuera en Mateo 21:19. En segundo lugar, se manifestó también el poder sobre los espíritus inmundos, como allá en Mateo 17:18 y muchos otros que podríamos citar. En tercer lugar, poder sobre las cosas materiales, como en Juan 2:1 al 11, que ya citamos como el caso de el agua convertida en vino. En cuarto lugar, poder sobre las enfermedades, como podemos ver en Mateo 8:3 en cuanto a la lepra, en Hechos 3:7 al 8 en cuanto a sanar un cojo de nacimiento, etcétera. Muchos otros textos que podríamos citar sobre las distintas enfermedades. Y 5, y final, el poder sobre la muerte, como podemos leer en Juan 11:43 y 44 en la resurrección de Lázaro. Yo sé que ya automáticamente usted lo imaginó que era ese el texto. Y Hechos capítulo 9, versículo 40, donde se resucita aquella mujer a quien amaban tanto los discípulos y amaban tanto las viudas, y el Señor permite que vuelva a la vida a través de el milagro que realiza su siervo. Avanzamos. En tercer lugar está la palabra griega teras, que siempre se traduce como maravilla o maravillas. Significa algo tan extraño como para que sea observado o se le preste atención. Es decir, tienes que mirar, tienes que prestarle atención porque es algo fuera de lo común, es algo que no te esperaba generalmente. Entonces, por eso se le llama maravilla. Teras generalmente se entiende como un término relacionado con tereo. Tereo es algo que se va a observar y que se guarda en la memoria debido al carácter extraordinario de lo que se ha observado, de lo que se ha visto. Así que es algo que sucede y no puedes evitar mirarlo, no puedes evitar quedarte contemplándolo porque es increíble. Pero además es tan increíble, es tan extraordinario que te lleva a guardarlo en tu memoria por mucho tiempo. Bien, vamos a pasar en cuarto lugar. Perdón, no estoy leyendo los textos. En el punto anterior dábamos el ejemplo de Hechos 2:22, cuando se dice que Cristo realizó maravillas, prodigios y señales. Y Mateo 7:22, que ya mencionábamos de aquellos que dicen que profetizarían y echaban fuera demonios, pero nos interesa la última parte, donde dice que hicimos muchos milagros. Ahora en el punto de la palabra griega teras con el punto de las maravillas, tenemos dos textos, Hechos 2:43 y Hebreos capítulo 2, versículo 4. ¿Alguien desea leer estos textos o puede hacerlo? Porque a veces sé que quieren, pero la tecnología los traiciona. Hermano Y, José. y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y Hebreos 2, Tes- 4. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, y repartían repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Correcto, gracias hermano. Ahí hablamos de esas maravillas. Dice en Hechos 2:43 que la gente se maravillaba porque hablaban en diferentes lenguas sin haberlas aprendido. Y en Hebreos 2:4, hablando de manera retrospectiva, es decir, mirando hacia atrás, dice que
el Señor les dotó de señales, prodigios y diversos milagros para que fuera confirmada la palabra, hablando de todo el contexto de ese pasaje de Hebreos capítulo 2, versículo 4. Ahora sí, vamos a avanzar con los siguientes. Número 4. Las palabras griegas dorean, es la primera que ven allí, y la palabra carisma, estas dos se traducen como don. Dorean y carisma. La palabra carisma significa un regalo de gracia, un favor que uno recibe sin ningún mérito propio, según Taller. La palabra dorean será discutida de manera más amplia porque es una palabra clave para nuestra siguiente lección. Así que vamos a esperar hasta la siguiente lección para profundizar más en ella. Esta palabra se usa generalmente en el Nuevo Testamento para referirse a los milagros en ese periodo, en la dispensación cristiana. Quinto, la palabra griega ergon. Esa palabra ergon se traduce como obra u obras y se aplica a los milagros de Jesús en pasajes como Mateo 11:2, Lucas 24:19, Juan 7:21, Juan 9:3 y muchos otros que podríamos citar. Esta palabra no se aplica usualmente o no se acostumbra utilizarla para milagros en el Nuevo Testamento. Vamos a ver, en cuanto a los comentarios de los lexicógrafos, dice Trench, él compara las palabras semella con teras y dinamis. Semella, recuerde que es señal, teras es maravillas y dinamis es poder. Dice él, estas palabras no representan diferentes tipos de milagros, más bien expresan lo milagroso de un mismo acto, pero desde diferentes perspectivas. Y también Berry dice, teras indica un milagro como un prodigio maravilloso. Aquí él especifica cuáles son esas diferentes perspectivas, que mencionaba Trench. Teras indica un milagro como un prodigio maravilloso. Semella como una señal que autentica, ¿sí? Que confirma, que corrobora la misión divina del Hacedor. Y dinamis como una exhibición de poder divino. Allí páginas 357 y 29 de las obras de estos servidores. Bien, servidores de la lexicografía, ¿no? Vamos a pasar entonces, amados, a nuestro siguiente punto, que es la clasificación de los milagros en el Antiguo Testamento. Esta vez no hemos utilizado un bosquejo, voy a aclarar esto también, porque el bosquejo lo utilizamos cuando hablamos de diferentes puntos de vista que hay, tanto dentro como fuera de la Iglesia del Señor, sobre algún asunto, doctrinal sobre todo, ¿no? Pero en este caso, debido a que en la Iglesia del Señor todos estaremos de acuerdo en cuanto a los puntos que estamos desarrollando, entonces entramos directamente al desarrollo del tema. Pero sí vamos, como dije al principio, a hacer un tratamiento un poco más específico o más amplio que el que ya hemos dado al tema en cursos anteriores. Así que vámonos al Antiguo Testamento, como es natural, en un estudio de un tema que se trata de considerar toda la evidencia disponible. Los milagros del Antiguo Testamento se pueden clasificar en tres grupos básicos. Estos grupos corresponden a los tres primeros grupos de los milagros del Nuevo Testamento. Vamos a ver este contenido. En primer lugar, está la palabra griega ot, O-T-H, es las letras hebreas que ve allí. Se pronuncia ot, así simplemente, y significa una señal. Esta palabra se traduce como señal, marca, símbolo, enseña y milagro. Ahí enseña no es el verbo de enseñar, sino enseña de algo que muestra. Nosotros generalmente, creo que en Latinoamérica decimos, y le puse una seña al tamal para saber que ese era mi tamal. Una seña. Bueno, en realidad, pues el término enseña tiene ese propósito de que de lejos, que entre muchos se pueda distinguir o que llame la atención. Tenemos dos textos que utilizan este término ot, que entre muchísimos otros del Antiguo Testamento, pero estamos tomando por lo menos dos ejemplos, que son Números 14:22 y Deuteronomio 11:3. Vamos a darle la oportunidad ahora al hermano Agustín, que creo que quería leer en el anterior, si está disponible para hacer la lectura ahora. Por favor, los dos textos, Número 14:22 y luego Deuteronomio
11:3. Por favor. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. Y sus señales y sus obras que hizo en medio de Egipto, a Faraón, rey de Egipto, y a toda su tierra. Gracias, hermano. Ahí tenemos entonces dos ejemplos de los muchísimos que podríamos citar del uso de la palabra od. Señales que se hicieron en Egipto y luego señales que se hizo en Egipto también, según estos dos textos y claro, según la historia también, ¿no? Tenemos que estos términos se aplican con frecuencia a los milagros, como en Éxodo 4, 8 y 9, el 17, el 28, el 30 y el capítulo 7, versículo 3, pero a veces se refiere a señales o símbolos que no son milagrosos, como en el caso de Génesis 1:14, 4:15, 9:12, 13:17 y 17:11, entre muchos otros que, como digo, pues no citaré por tema de tiempo y espacio. Así que esta palabra od se puede referir a señales milagrosas o se puede referir a símbolos o señales que no necesariamente sean milagrosas, como lo que le ponía ejemplo del tamal, aunque no se había inventado el tamal en la era patriarcal. Bien, en segundo lugar, la palabra hebrea palá, o palabra esa que ven allí que se pronuncia palá, significa separar, distinguir, ser maravilloso. Según esta definición, parece que esta palabra transmitiría la idea de que se estaba haciendo algo más allá de las habilidades normales de los hombres. Por eso se separa o se distingue de lo que un hombre, o sea, el ser humano, puede hacer. Esta palabra se traduce de varias formas diferentes. Maravilla en Éxodo 3:20, hacer maravillas en Éxodo 34:10, maravillas en Jueces 6:13, maravillas en Miqueas 7:15, junto con varios otros sentidos que tiene en las escrituras. Tenemos dos textos allí. Damos el espacio nuevamente para la lectura. ¿Alguien que desee leer? Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Éxodo 3:20. Y él contestó, he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Éxodo 34:10. Gracias, hermano. Bueno, ahí está la palabra mis maravillas en Éxodo 3:20 y tenemos haré maravillas en Éxodo 34:10. La palabra es palá, palá, así como que le pusieron una J ahí al final. Tercero, vamos a la siguiente diapositiva. Tercero, tenemos la palabra hebrea que se pronuncia Mofet, como si tuviera dos O, Mofet, y que significa un milagro, prodigio, una acción hermosa o espléndida. En todas estas definiciones del hebreo estamos citando al lexicógrafo Gisenius. Esta palabra se traduce como maravilla y señal. La Reina Valera de 1960, la versión que yo creo que tenemos todos, tendrá la mayoría, traduce esta palabra como milagro en Éxodo 7:9 y Deuteronomio 29:3. Esta palabra se encuentra en otros 36 casos en el Antiguo Testamento. Vamos a ver la lectura de estos dos pasajes, por favor. A ver, ¿quién nos colabora? Si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu garra y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Las grandes pruebas que vieron vuestros ojos
las señales y las grandes maravillas. Gracias, hermano. Ahí dice, mostrad milagro, iba a pedir Faraón. Y luego acá dice las grandes maravillas, las grandes maravillas. Y ahí se utiliza esta palabra hebrea allí que se pronuncia mofet. Cuarto, a veces los milagros se realizaban sin que la persona tuviera un conocimiento previo de ella, ¿verdad? Así que es importante la palabra, la palabra hebrea que tenemos enfrente, se me movió acá el tema de las definiciones, me estaba adelantando un poco. La palabra hebrea que tenemos ahí en pantalla se pronuncia Koa, ¿sí? Como lo coloco allí entre paréntesis, significa fortaleza, poder, fuerza. Esta palabra se utiliza para referirse a Dios, al hombre y a los animales, ¿sí? Esta palabra Koa significa fortaleza o poder y aplica para Dios, aplica para los hombres, incluso para la fuerza de los animales o el poder del hombre. El poder de Dios puede manifestarse de manera milagrosa o de manera providencial. Por eso es que se utiliza para Dios también esta palabra Koa, porque a veces Dios logra cosas a través de medios naturales o fuerzas naturales, no necesariamente haciendo milagros. Así que entonces se utiliza la palabra aplicada a acciones divinas, pero no milagrosas, como las que él realiza en su providencia. A Dios le pedimos que nos ayude en nuestra salud y no por eso él lo hace de una manera milagrosa. Entonces, ahí, por ejemplo, podemos decir, por el poder de Dios he recuperado mi salud, pero he cumplido con lo que la Biblia también me dice. La Biblia dice, úngele con aceite, una expresión que en el primer siglo significaba, aplíquele medicina. Entonces, no solamente debemos pedir a Dios, sino que debemos también aplicar la medicina y la voluntad de Dios, rogar que sea de misericordia para levantar al enfermo a través de ese proceso natural. Tenemos dos ejemplos de ella en Éxodo 9:16 y en Éxodo 32:11. Procedemos, por favor, a la lectura de estos pasajes para cerrar el punto allí de la clasificación de los milagros en el Antiguo Testamento. ¿Quién nos ayuda? Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Éxodo 9:16. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Éxodo 32:11. Gracias, hermano. Ahí tenemos mi poder y tenemos gran poder. Bueno, ahí el término poder es la palabra hebrea koa, fortaleza, poder o fuerza. Bien, pasamos entonces al siguiente punto, la naturaleza de los milagros. En esta breve sección vamos a considerar los atributos que tienen los milagros, no de Jimmy Swaggart ni de Luis Palau, ni de Billy Graham, ni de nada de esa gente. Vamos a considerar los atributos de los milagros en las Escrituras. El propósito principal de esta sección es analizar la naturaleza de los milagros. Esto le va a permitir al estudiante determinar si un evento que él pueda presenciar califica como milagro bíblico. Este es un argumento inductivo, pero sigue siendo sumamente valioso. Es decir, vamos a ver los casos particulares y vamos entonces a ir a las escrituras, inductivo. Vamos a ver, en primer lugar, vamos a avanzar aquí en las diapositivas. En primer lugar, ¿cuáles son las características, los atributos, las cualidades de los milagros? Los milagros fueron, en primer lugar, instantáneos. Esto ya lo hemos discutido previamente. Por ejemplo, Jesús sanó la lepra instantáneamente, allá en Mateo capítulo 8, versículo 3. Los apóstoles sanaron a los cojos instantáneamente, como allá en Hechos 3, 7 y 8. Es más, los apóstoles resucitaron instantáneamente a personas en Hechos 9:40. Jesús le curó la fiebre a la suegra de Pedro instantáneamente allá en Mateo 8:15.
y le devolvió la vista instantáneamente al hombre de Mateo 9, 27 al 30. Sanó a un hombre que tenía la mano seca al instante en Mateo capítulo 12, versículo 13. Entonces, ningún milagro requirió periodos prolongados de tiempo en el hospital o terapia física para completar la sanación. Por lo tanto, cualquier acción a la que los hombres quieran llamar milagro hoy y que requiera de un periodo de recuperación o de terapia física para ayudar al milagro, no es milagro en el sentido bíblico, y si no es milagro en el sentido bíblico, no es milagro, porque solo la Biblia es la palabra de Dios y la que puede dar el significado o sentido de las palabras que Dios ha utilizado para comunicar su voluntad al hombre. Vamos a avanzar entonces. En segundo lugar, a veces los milagros se realizaron a distancia y no requirieron contacto físico directo, pero no le voy a dar el ejemplo de aquellos que dicen ponga su mano en la pantalla, ponga su mano en el televisor, ponga su mano en el radio. No, no de esos, sino de los de verdad. Jesús sanó a distancia en Juan 4, 50 al 52, al igual que también lo hizo el apóstol Pablo en Hechos 19, versículos 11 y 12. También Pedro y los demás apóstoles pudieron sanar de esta manera, como podemos leer en Hechos 5, 12 al 16. Tercero, a veces los milagros se realizaban en contra, y mira, esto es importante, interesante, a veces los milagros se realizaban en contra de la voluntad de la persona. Y usted dice, ¿cómo? ¿Pero cómo? Si estamos acostumbrados que el milagro es para ayudar, el milagro es para sanar, el milagro es para hacer algo bueno por la persona. No, a veces se hizo en contra de la voluntad de la persona. ¿Cómo cuándo? Bueno, cuando Pablo dejó ciego a un hombre, allá en Hechos 13, 6 al 11, definitivamente que este hombre no quería estar en esa situación. Y Eliseo dejó ciego a todo un ejército, según podemos leer en Segundo de Reyes 6:18. Ananías y Zafira murieron por el poder milagroso de Dios allá en Hechos 5:1 al 11. Así que si no lo había considerado antes, anótelo allí, téngalo presente. A veces un milagro se realizaba en contra de la voluntad de la persona. Cuarto, a veces los milagros, aquí era donde había confundido un punto con el otro, a veces los milagros se realizaban sin que la persona tuviera conocimiento previo. Para ejemplos, considere lo que vimos en el tercer punto, que hablaba de en contra de la voluntad de las personas. Vamos al siguiente, a ver, acá en las diapositivas. Quinto, no siempre se requería fe por parte de la persona que estaba siendo sanada. Y esto es sumamente vital cuando tratamos con las personas en las denominaciones que cuando fracasan, entre comillas, porque es que fracasan siempre, voy a decir entre comillas, cuando fracasan, dicen que fracasan porque la persona no tuvo fe. Pero es que eso no es un requisito para realizar un milagro, o por lo menos no siempre se requirió que la persona tuviera fe. Los puntos 3 y 4 son excelentes para darnos ejemplos de este punto número 5. Pero para darles un ejemplo contundente, ¿qué fe podía tener Dorcas en el Hades de que iba a volver a la vida inmediatamente? ¿Qué fe podía tener Lázaro de que iba a volver a la vida a los 4 días que Jesús visitó su tumba? Si recuerda que una vez están del otro lado, ya no tienen conocimiento de nada de lo que se hace debajo del sol, así que no podían estar allá viendo a Jesús acercarse, viendo a el profeta acercarse y pidiendo que me levante, que me resucite, ya quiero volver, ¿no? Porque no pueden tener conocimiento de lo que sucede de nuestro lado. El cojo de Hechos 3, 5 al 6 es otro caso. Una persona que no estaba esperando sanación, él estaba esperando dinero, así que en ese caso él no estaba mostrando fe. Sexto, se necesitaba fe por parte de la persona, sí, que realizaba la señal. Ahí sí era indispensable. Ahí sí era indispensable. Y recuerde que hemos estado hablando de Marcos capítulo 16, donde Jesús reprende a los apóstoles por su incredulidad. También debe recordar usted que él lo hizo en otras ocasiones. Por lo tanto, ¿eso qué énfasis nos da? El énfasis de que la persona que iba a realizar el milagro
esa persona siempre debía tener fe. De otra manera no se podría realizar ningún milagro. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, los discípulos no pudieron expulsar un demonio debido a que les faltaba fe o tenían muy poca fe. Recuerde Mateo 17, versículos 19 al 21. Jesús culpó a sus discípulos y no al niño ni al padre por el fracaso. Para referencias adicionales puede considerar Mateo 8:26, 14:31, 21 al 22 y Juan 11:42. Ahora, hay una excepción a esto. Caifás, el sumo sacerdote Caifás, que era un hombre malvado, y dice la escritura que él profetizó. Lea Juan 11:50 al 52 para corroborarlo. Caifás profetizó, lo cual es un milagro, pero no realizó una señal para demostrar que él era un profeta. De hecho, nadie lo entendió como tal, nadie lo consideró como tal, y solo sabemos que lo que él dijo fue una profecía porque por inspiración divina, Juan el apóstol lo reveló a través de su relato del Evangelio. Séptimo, los milagros bíblicos eran completos. ¿Qué queremos decir con eso? Que aquellos que eran cojos, como en Mateo 11:5, 15:30 y Juan 5:3, estaban privados del uso de sus pies. Los mutilados estaban privados del uso de un brazo o una mano debido a una lesión o pérdida total de ese miembro. Estos fueron totalmente sanados, es decir, fueron esos miembros colocados nuevamente y completos en esos cuerpos. Podemos leer Lucas 14:13 y 21, Mateo 15:30 y 31 y Marcos capítulo 9, versículo 43. Hombres y mujeres que habían perdido un miembro, lo recuperaron totalmente, fuera el que fuera, pie, mano, brazo, Jesús lo volvía a poner en ese cuerpo. Octavo, cuando una persona era protegida milagrosamente por Dios, no sufría ningún daño. Usted recordará, si nos vamos al Antiguo Testamento, el caso clásico que se cita en este punto de Sadrach, Mesach y Abednego allá en Daniel 3:27. Ellos estaban tan protegidos durante ese momento en que los lanzaron al horno de fuego 7 veces calentado, que no se encontró, al sacarlos, no se encontró olor a humo en sus ropas. También Pablo estuvo totalmente protegido por el poder de Dios de cualquier daño por la mordedura de aquella serpiente de la que nos cuenta Lucas en Hechos, capítulo 28, los versículos 3 al 6. Y si vamos a Marcos 16, 17 y 18, vamos a ver que Dios protegía a todos aquellos que poseían dones milagrosos de ciertas cosas como veneno, lo de las serpientes, etcétera. Así que todo esto tiene que ver con la definición de un verdadero milagro o de un milagro bíblico. Repasemos, voy a volver un momento aquí. Primero, los milagros eran instantáneos. Segundo, se realizaban a distancia, no requerían contacto físico. Tercero, se realizaban a veces en contra de la voluntad de la persona. Cuarto, se realizaban sin que la persona tuviera conocimiento previo de que lo iba a recibir, el beneficio, quiero decir, del milagro. Quinto, no siempre se requería fe de la persona que iba a ser sanada, pero sexto, siempre se requería fe de la persona que realizaba la señal. Séptimo, los milagros eran completos. Octavo, cuando una persona era protegida por Dios de manera milagrosa, nunca recibía daño de ningún tipo. Esos son milagros bíblicos y no aquellos que hemos estado viendo en los supuestos hacedores modernos de milagros. Vamos a pasar a nuestro siguiente punto en los minutos que aún nos quedan, que vamos a pasar a la definición de milagro. Y aquí, hermanos, cuando entramos a este punto es importantísimo que prestemos atención porque he notado, no entre ustedes, pero he notado que incluso predicadores, maestros, utilizan la palabra milagro de una forma bastante irresponsable, porque la Biblia ha enseñado qué es un milagro. Y cuando nosotros le ponemos ese nombre a una cosa
que no llena los requisitos que acabamos de mencionar, y lo que vamos a ver, estamos haciendo muy mal, y en lugar de ser luz del mundo, estamos siendo oscuridad y tinieblas para aquellos que nos escuchan y que van a terminar repitiendo lo que nosotros decimos, o que escuchamos el mal uso del término y no lo corregimos. Entonces también estamos colaborando con el error. Bien, en resumen de lo que hemos visto hasta este momento, las palabras griegas y hebreas que hemos citado anteriormente, este servidor va a presentar ahora una definición de milagro que se ajusta a todo lo que dicen estos términos hebreos y griegos y todas las definiciones que los léxicos dan de ellas. A ver, un milagro es un suceso extraordinario que no puede ser explicado mediante las leyes de la naturaleza y por lo tanto es evidencia de la intervención divina. Un milagro es un suceso extraordinario que no puede ser explicado mediante las leyes de la naturaleza y por lo tanto es evidencia de intervención divina. El hombre no puede por su propio poder hacer un milagro, es imposible. La palabra milagro se utiliza con frecuencia de manera incorrecta por las personas en el siglo XXI, y no sé si así era en los siglos anteriores. Las personas tienen un accidente automovilístico y alguien exclama, fue un milagro que no se mataran. Decimos acá utilizamos mucho la voz media en Panamá, que se mataran, ¿verdad? En realidad la frase correcta es, fue un milagro que no murieran, no que no se mataran. No, es que en un accidente usted no se mata, usted muere. Se mata es como que usted estuviera directamente suicidándose, ¿no? Bien, entonces, estas personas que sobreviven a estos accidentes generalmente pueden pasar un tiempo en el hospital, incluso sufrir lesiones permanentes, pero la gente sigue diciendo que como no murieron, entonces fue que se realizó un milagro, que fue un milagro que hayan sobrevivido. Esto no es un milagro, como se expone en las escrituras, porque se puede explicar apelando a las leyes físicas sin la intervención milagrosa de Dios. Puede estar la intervención providencial de Dios, es decir, a través de las leyes de la naturaleza, de los eventos naturales, Dios en su gran sabiduría, infinito poder y omnisciencia puede lograr que estas personas sobrevivan, pero no hace una ruptura o una violación de las leyes de la naturaleza. En la sección anterior que titulamos La naturaleza de los milagros, se demostró que la sanación era, la sanación milagrosa obviamente, era instantánea y completa. En este ejemplo de un accidente automovilístico, la curación no fue ni instantánea ni completa. También se demostró que la protección milagrosa cuando se le daba a alguien, cuando se le daba a un siervo de Dios, era total. Si el Señor protegiera milagrosamente a una persona de un daño en un accidente automovilístico, no sufriría cortes, golpes, contusiones, huesos rotos, músculos adoloridos, rasguños, el efecto látigo, creo que le llaman, nada. O sea, cuando eres protegido milagrosamente, los leones no abren sus bocas, el fuego no consume tu ropa, ni siquiera te queda olor a humo. No puedes decir que porque saliste vivo, pero con golpes, vivo, pero te tienen que poner cuello ortopédico, vivo, pero con un trauma psicológico, digas que Dios hizo un milagro para que no murieras, porque los milagros son completos, los milagros son perfectos. Otros malentendidos se dan en expresiones como el milagro de la electrónica moderna, el milagro de la invención. Cuidado, cuidado con eso. O el milagro de la medicina, o el milagro del parto, o el milagro de un amanecer. Cuidado con eso, hermano. A los hermanos que oigamos utilizando estas expresiones, por favor, vamos a corregirles con amor y con la Biblia, hermano. Si usted le da una definición a milagros que no es la bíblica, lo primero es que está dando una definición antibíblica. Lo segundo es que está confundiendo a otras personas. Lo tercero es que, quizá debo decirlo en primer lugar, usted no está creciendo como cristiano, sino que está yendo para atrás. En lugar de hablar donde la Biblia habla, en lugar de hablar con las palabras de Dios, usted está dando una definición que utilizan en el mundo y que no es válida.
Bien, en el tiempo que me queda, creo que este podría ser nuestro penúltimo o nuestro último punto y trata con el propósito de los milagros. Bien, recuerden un término que hemos utilizado mucho y que no todo el tiempo lo voy a explicar porque se supone que lo vamos integrando. Dado que Dios obra o actúa en armonía con el principio de la parsimonia, Él no continuaría realizando un acto después de que su propósito ya se ha cumplido. Por lo tanto, se sigue que si Dios puede, si se puede demostrar que todos los propósitos de los milagros ya se cumplieron, como Dios ya no sigue utilizando algo que ya cumplió su propósito, entonces podríamos concluir que los milagros han cesado. Es imprudente asumir razones que Dios no ha revelado y decir, bueno, aunque Dios reveló que el propósito era este y ese propósito ya se cumplió, yo creo que aún siguen los milagros. ¿Y por qué? ¿Y para qué? Bueno, no lo sé, puede haber otros motivos. Se me ocurre tal y tal. No, usted no puede agregar a la palabra de Dios porque sabe que eso está castigado terriblemente y hay terribles advertencias sobre eso. Entonces, que nadie intente agregar motivos o propósitos para los milagros que sean diferentes o diferente al que muestra la Escritura. Si los milagros fueran sucesos comunes, perderían el efecto de lo que veníamos definiendo, de ser una maravilla, de ser un prodigio, de convencer a las personas de que eso solo lo pudo haber hecho Dios, como le dijo Nicodemo a Jesús allá en Juan capítulo 3. Dejarían de tener ese efecto de causar que las personas tuvieran asombro o se maravillaran. Por lo tanto, se sigue que es de esperar que los milagros sean eventos poco comunes en lugar de eventos muy comunes. El primer propósito a considerar es el hecho de la creación. Dios creó los cielos y la tierra, allá en Génesis capítulo 1, versículo 1. Y dado que no se está creando nada nuevo en el ámbito físico, este debe haber sido un milagro, haber creado el cielo y haber creado la tierra. Las criaturas de Dios fueron creadas mediante un milagro, pero a partir de allí, ellas todas procrean mediante la ley natural. El Señor reposó en el séptimo día, es decir, cesó, se detuvo en su obra de la creación. Leemos de eso en Génesis 2, 1 y 2. Esta es la única explicación plausible de la palabra reposó, ya que Dios no se cansa. Entonces el término hebreo involucra la idea de cesar en el sentido de terminar, de dar por concluido, parar de hacer algo porque ya lo terminaste, porque ya cumplió su propósito. Y dado que Dios ha dejado de crear, el propósito de crear cosas de la nada ya no existe. Decir que Dios ha dejado de crear cosas que antes no existían no es en absoluto cuestionar el poder de Él, sino que ya se ha cumplido su propósito creativo, por lo tanto ya Él nos sigue creando cosas de la nada. El segundo propósito a considerar está inseparablemente vinculado con el tercer propósito. Este segundo propósito es la encarnación de Jesucristo. Su nacimiento de una virgen fue la consumación de una concepción iniciada con un milagro. Lea Isaías 7:14 y Mateo 1:23. Entonces, la encarnación del Verbo fue un acontecimiento único en el tiempo, como dice Hebreos 9:26. Dado que la encarnación no va a ocurrir nuevamente, este propósito ya no existe. Negar que Cristo volverá a nacer varias veces en la historia de una virgen no implica que Dios no tenga la capacidad de causar que alguien nazca de una virgen nuevamente, sino que ya se cumplió ese propósito y aunque Dios pudiera volver a hacerlo, ya no necesita hacerlo. Y la ley de la parsimonia nos enseña que Él no hace nada de más y no hace nada de menos. El tercer propósito a considerar es el de confirmar la palabra de Dios. Este propósito se evidencia en las palabras de Jesús en Marcos 16:20, donde dice que las señales acompañaban a los que creían tal cual Jesús lo había prometido y confirmaban la palabra de ellos, o sea, la palabra que ellos predicaban, pero que es de Dios. También el autor inspirado de Hebreos, en Hebreos 2:1 al 4, afirmó lo mismo, que la palabra confirmó mediante milagros todo lo que estaban enseñando los apóstoles. Lea Hechos 2:22 con el mismo propósito.
Cuando Pablo y Bernabé hicieron milagros, allá en Hechos 14, 1 al 3, Lucas registra que Dios dio testimonio de la palabra de su gracia. Entonces, ¿cómo dio testimonio? Bajó en una nube y le habló a la gente, se le mostró como Jesús se le mostró a Saulo de Tarso, no, sino que a través de los milagros que realizaron los apóstoles, Dios dio testimonio. También el Señor mismo apeló a los milagros que realizó como evidencia de que él era el Mesías, como allá en Mateo 11, 2 al 5, donde le envía a decir a Juan, sí soy el que estabas esperando y el que estaba esperando la nación, porque hago esto y esto y esto y esto, que solo pueden ser obras del Mesías. También Juan reveló que las señales que están registradas en la Escritura eran suficientes para confirmarlas. Allá en Juan, ya usted sabe cuál es el texto, capítulo 20, los versículos 30 y 31. Por último, las palabras de Moisés fueron confirmadas por los milagros que él realizó, así como por todos los que realizaron aquellos que redactaron el Antiguo Testamento. Esto es significativo porque debido a que en el Antiguo Testamento hubo su periodo de milagros, las personas a través de las cuales Dios los realizó y aquellos que él realizó directamente, pues, ¿eso qué significa? Que todas esas personas estaban confirmadas como siervos de Dios, estaban confirmadas como autores divinamente inspirados. Por lo tanto, usted ve que en el Nuevo Testamento ni el Señor, ni los apóstoles, ni los profetas del Nuevo Testamento dicen, voy a hacer este milagro para corroborar lo dicho por tal. No, al contrario, al contrario. Todo el Antiguo Testamento ya estaba confirmado y no había que hacer ni un solo milagro para volverlo a confirmar. Lo mismo aplica hoy. El Nuevo Testamento ya tiene todos los milagros que él necesitaba para confirmarse como palabra de Dios. Ya no necesita ni un solo milagro para reconfirmarse en nuestros días. ¿Quién será tan presumido como para afirmar que la palabra de Dios no permanecería confirmada una vez que ya Dios mismo la ha confirmado con su santo e infinito poder? Incluso los neopentecostales admiten que los milagros, como la resurrección de Cristo, sirven como una confirmación única y definitiva de la deidad de Jesús, porque es que eso lo dice Romanos capítulo 1, versículo 4. El cuarto propósito de los milagros es revelar la voluntad de Dios, las acciones de guiar hacia toda la verdad y traer al recuerdo de los apóstoles todas las enseñanzas recibidas. Lea Juan 16, 12 al 14, Juan 14, 26 y Hechos 5, 31 y 32. Todas esas son obras milagrosas. Este es el milagro de la inspiración, que cada palabra que predicaran, cada palabra que escribieran los apóstoles en el Nuevo Testamento serían obra milagrosa de Dios y la voluntad de Dios que allí estuvieran. Esta es la razón también por la que recalcamos que el Espíritu Santo no está realizando la labor de consolador con nosotros en la actualidad, porque el término consolador es un término confuso. En realidad es ayudador. Y en el contexto de Juan 16, de Juan 14, de Hechos 5, 31 y 32, se habla del Espíritu Santo a través de poder milagroso, recordándole a los apóstoles las enseñanzas de Jesús, revelándoles nuevas enseñanzas y además ayudándoles a confirmar la palabra con las señales. Entonces, de esa manera el Espíritu Santo era el ayudador de los apóstoles y de esa manera es imposible que sea nuestro ayudador. Entonces, es importante no pasar por la Biblia sin hacer una lectura seria, una lectura responsable del libro. Si nosotros leemos verdaderamente la revelación, nos daremos cuenta que a veces estamos asignando significados a las palabras y estamos todavía reclamando cosas que sucedieron en el Nuevo Testamento de manera milagrosa, las estamos reclamando todavía hoy. No milagrosamente, pero como no entendemos que eran milagrosas, las estamos pidiendo para hoy. Pero bueno, no me voy a adelantar a la siguiente lección. Finalmente, hermanos, nos dio la oportunidad de mencionar un poco un punto que no quedó en las diapositivas, ya veo, que era el de personas engañadas. El Señor sabía que los hombres intentarían falsificar sus milagros.
Es por eso que dio instrucciones sobre los falsos profetas que afirmarían haber soñado sueños de revelación o sueños de un conocimiento que viene por medios milagrosos. Tenemos dos pasajes en particular sobre este punto. Por favor, un hermano que nos lea Deuteronomio 13, 1 al 3, Deuteronomio 13, 1 al 3, y otro hermano que nos lea el mismo libro, pero el capítulo 18, 20 al 22. Deuteronomio 13, 1 al 3 y 18, 20 al 22. A ver, ¿quién nos ayuda con el primero? 13, 1 al 3. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Amén. Note que aquí es posible que se cumpla, dice, lo que él está anunciando. Pero si al mismo tiempo te manda a hacer algo contrario a la voluntad de Dios, entonces dice, no puede ser de Dios y solo es una prueba para ver si te dejas llevar por el acto milagroso y desechas la verdad, o al ver que no predica la verdad, desechas todo, ¿no? Tanto el milagro como su hacedor, como su enseñanza. Vamos al otro, Deuteronomio 18, 20 al 22, por favor. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la hablo el tal profeta, no tengas temor de él. La habló allí. Bueno, el Señor dio dos pruebas para un profeta. Primero, todo lo que un verdadero profeta profetizaba siempre se cumplía. Y número dos, el verdadero profeta siempre instruía al pueblo de Dios a obedecer la palabra de Dios. Es decir, todo lo que él enseñaba y todo lo que él practicaba estaba en armonía con las escrituras. Jesús advirtió que algunos afirmarían haber realizado milagros o hechos poderosos. Ya usted sabe cuál es el texto, Mateo 7, 21 al 23. Estas personas afirmarían, 1, profetizar, 2, expulsar demonios y 3, realizar obras poderosas o milagros. Jesús les responderá que nunca los conoció. Nuevamente advirtió sobre estos falsos profetas en Mateo 24, 24, cuando habló de el fin de la era judía ya físicamente, ¿no? Cuando se destruye el templo y la ciudad. Pablo también advirtió sobre los falsos apóstoles y habla del diablo vistiéndose como ángel de luz, allá en 2 de Corintios 11, 13 al 15. Una razón por la cual las personas seguirán a estos engañadores es debido a su falta de amor por la verdad, dice el apóstol en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, los versículos 9 al 12. Y vamos a leer, por favor, ese texto que es clave en esta temática y ya vamos cerrando nuestra lección de hoy. 2, 9 al 12 de 2 de Tesalonicenses, por favor. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos.
Por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Bien, debido a que no aman la verdad, gracias hermano, debido a que no aman la verdad, Dios les enviará una obra de error o un poder engañoso. Ahí el enviar no es literal. Cuando leemos el contexto entenderemos que Dios permite que llegue a la vida de esta persona alguien enseñando error, mostrando prodigios mentirosos, porque ese es un castigo para la persona de parte de Dios por no haber amado la verdad. Escuchó la verdad y la verdad le dio pereza, fue indiferente o simplemente la rechazó de manera agresiva, violenta, despectiva. Y luego viene la mentira y esa sí la abraza de una vez porque se ve más convincente que la verdad. Entonces ese es su castigo. Isaías reveló cómo Dios envió un engaño poderoso. Si usted lee Isaías 28, los versículos 9 al 13, Isaías 28, 9 al 13. Isaías reveló que Dios había hecho que su verdad se revelara un poquito aquí, un poquito allá, para quebrantar y enredar a aquellos que no amaban a Dios. Otros pueden seguir a estos engañadores debido a la ignorancia. Este servidor debatió una vez con un carismático de estos, que no recuerdo ya de qué denominación específica era, y bueno, él afirmó que no cambiaría su experiencia, ¿sí? Su experiencia religiosa, refiriéndose a lo que él llama el bautismo en el Espíritu Santo, por una pila entera de Biblias, ¿no? O un montón de Biblias. O sea, que él no cambiaría su experiencia por un montón de Biblias así acumuladas en un lugar. Imagínense lo terrible de esa afirmación cuando la Escritura dice, primero que es la palabra de Dios inspirada, luego que toda buena obra se encuentra únicamente en ella, que también ella es viva y eficaz y que a través de ella Dios va a juzgar al hombre en el día postrero. Pero este hombre dice que él, por encima de todo eso, prefiere su experiencia religiosa, la cual llama bautismo en el Espíritu Santo, aunque ya pasamos por ahí y sabemos que no lo es. Bien, amados hermanos, hemos terminado entonces por hoy esta primera parte de nuestra lección número 9. La próxima semana vamos a ver algunos aspectos más para entonces luego llegar a esa lección que estamos esperando, pero esta es una buena base, un buen fundamento para lo que va a continuar y esperando que también sea de gran ayuda para todo corazón honesto que respete la escritura, respete el poder de Dios en la revelación de la Biblia y nos esté viendo por medio de las redes sociales y pueda entonces, si no lo creía así, ver que eso era un error. Y si lo cree igual, saber que sí, efectivamente esa es la revelación de la verdad de Dios. Así que, amados, hasta aquí nuestra lección. Nos vemos, si Dios nos permite, nos da salud, fuerza y oportunidad la próxima semana.